Hola a todos, espero que hoy podamos disfrutar de un buen tiempo juntos. Es mi anhelo, es mi deseo que al exponernos a la palabra del Señor podamos entonces crecer y ver con una buena perspectiva lo que Dios tiene para nosotros este día. Un abrazo para todos. Hoy quiero compartirles un tema que he llamado el poder del amor. En otras palabras, ¿qué aporta el amor para nuestra vida, para el bienestar en nuestras vidas? Todos anhelamos vivir y disfrutar de nuestras vidas. De una u otra forma, aunque todos podamos tener intereses diferentes, pues nuestro anhelo es poder disfrutar precisamente de la vida. Ahora, como creyentes, como cristianos, más aún, porque lo que dice la Escritura es que nosotros hemos recibido vida y vida en abundancia. Ahora, ¿qué aporta entonces el amor a nuestro bienestar? ¿Qué es lo que le aporta a nuestra vida? Yo quiero mencionar algunas cosas. Por ejemplo, se ha demostrado que quien ama es más feliz, disfruta más, le da más sentido a la vida. Por otro lado, quien disfruta o quien disfruta amar o quien decide amar también disfruta de una mejor salud. Por ejemplo, se ha demostrado que nuestras defensas mejoran cuando disponemos a amar a alguien. Por otro lado, somos menos propensos a padecer de enfermedades cardiovasculares o nuestros niveles de estrés pueden ser bajos cuando nosotros estamos amando a alguien más. Y como dice la Escritura, también le aporta alegría a nuestra vida. El amor le aporta propósito y significado, y a la larga, como repito, dice que le aporta alegría. Disfrutamos más, tenemos más gozo, más alegría cuando disponemos a amar. Pero no solamente estudios, no solamente la vida misma. El mismo Jesús nos habla y nos dice que es importante que nosotros podamos vivir la vida amando. Miren lo que dice el capítulo 22 del libro de Mateo, el versículo número 37 y siguientes. Dice, hablando Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo, dice, un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Yo quiero entonces que veamos a través de estas palabras de Jesús esa ruta que Él nos traza en relación al amor. En este caso no estamos hablando de ese amor meramente romántico, ese amor de cantar canciones, ese amor de escribir poemas, que puede incluirlo, porque obviamente son cosas que pueden disfrutarse y hacer que nuestra vida sea maravillosa. Pero vamos a ver la profundidad del amor, como el mismo apóstol Pablo lo dice, que podamos nosotros llegar a comprender cuál es la profundidad, la altura y la anchura de ese maravilloso amor de Dios en nosotros, pero no solamente sentirnos amados, sino que podamos también amar. Y la primera persona a la que Jesús nos dice necesitan amarla es a Dios, y a eso te animo este día: ama a Dios. ¿Qué sucede cuando tomamos esta decisión? Una de las cosas que ocurre es que esto nos conecta con la fuente. Dice la Escritura que cuando nosotros pecamos, cuando nuestros antepasados pecaron, hablando de Adán y Eva, una de las cosas que ocurrió fue una desconexión, una separación de Dios. Bien, pero también dice la Escritura en el libro de Juan que Dios nos siguió amando y nos amó tanto que envió a su Hijo para que esa conexión volviera a establecerse. Por eso, cuando decidimos amar a Dios, estamos entonces simplemente respondiendo a esa conexión con la fuente. ¿De qué fuente hablo? Es que Dios es la fuente de nuestra vida.
Si vamos a disfrutar de la vida, separados de Él no podemos hacerlo, así decía Jesús mismo, sino que si vamos a disfrutar en cualquier área, sean las cosas más sencillas, las cosas más complejas, las cosas más pequeñas o las más grandes, debemos ser conscientes de la importancia de mantener una buena conexión con la fuente, porque a través de eso es que fluirá la vida hacia nosotros. La Biblia dice que el pecado, o cuando nosotros estábamos separados de Dios, lo que implicaba esa separación era muerte, porque la paga del pecado era la muerte, pero que ahora cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros podemos disfrutar de esa fuente de vida. De hecho, Jesús decía que cuando nosotros decidimos creer, cuando nosotros seguimos a Dios, cuando decidimos amar a Dios, desde nuestro interior correrán ríos, es decir, hay una fuente que se abre dentro de nosotros que comienza a recibir una serie y que comienza a traer sobre nosotros una serie de beneficios. Ahora, esas no son frases meramente teológicas, estas no son frases meramente motivacionales, sino que son cosas reales que ocurren. Me llama mucho la atención que Jesús dice, en eso se resume toda la ley. Cuando hablamos de ley, no estamos hablando simplemente de cosas que cuando no las cumplimos generan culpa o generan alguna expectativa de algo malo sobre nuestra vida, sino que debemos mirarlo también como aquello que le da curso y dirección a algo, como las leyes físicas, como las leyes del universo, como esas leyes que le dan orden a las cosas. Por cierto, son leyes establecidas por Dios. Cuando miramos el amor, no simplemente como algo que me da en el estómago, sino como una ley que establecida por Dios le da orden a nuestra vida y nos conectamos a la fuente, algo comienza a ocurrir en nuestras vidas. Vamos a mirar cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra vida misma, la vida espiritual, nuestras relaciones comienzan a sufrir una transformación por el solo hecho de alinear nuestras vidas por medio del amor de Dios. Esta ley maravillosa que opera en nosotros como hijos e hijas de Dios. No solamente nos conectamos con la fuente, nos conectamos también con el diseño. El amor nos permite eso, hay un diseño. Fuimos diseñados por Dios, aún antes de que nosotros naciéramos, aún antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Dice que ya Dios tenía un plan, tenía un diseño. ¿Qué tanto antes? Pues aún antes de que nuestros primeros padres, hablando ya de Adán y Eva, fueran formados, ya Dios tenía un plan. Él se hizo una imagen de lo que llegaría a suceder. Pero cuando nos separamos, entonces vamos como a la deriva. El ser humano va como a la deriva, tratando entonces de encontrar por sí mismo propósito, tratando de encontrar por sí mismo una dirección, tratando de encontrar en sus propias facultades y maneras, tratando de encontrarle el sentido a la vida. Pero cuando decidimos amar a Dios, eso nos alinea al diseño. Es como que las cosas encajan, como cuando armamos algo con legos de pequeños, ¿sí? Y ciertas piezas comienzan entonces a embonar unas con otras y uno dice, esto funcionaba de esta manera. Hay una serie de piezas en nuestras vidas que pareciera que no encajan, pero cuando venimos a Dios y su amor está en nosotros y respondemos a su amor, una de las cosas que suceden es que los ojos espirituales nuestros son abiertos y comenzamos a mirar propósito donde antes ni siquiera veíamos nada. Eso es la fe, comenzamos a mirar las cosas aún anticipadamente porque comenzamos a alinearnos al diseño de Dios, y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque comenzamos también a ver que todas las cosas ayudan para bien en nuestras vidas. Cuando amamos a Dios, las cosas ayudan para bien, todo ayuda para bien. En fin, comenzamos a darle sentido a cada detalle, a cada cosa, a cada cuestión, por grande o pequeña que sea, por difícil que se presente, por adversa que pareciera. Pero cuando amamos a Dios, entonces todo comienza a tener un orden, como en la creación, porque somos parte de la creación. Pero cuando no amamos a Dios, comenzamos entonces a ir como a la deriva, y cuando hacemos lo contrario, entonces el orden de Dios en cada área de nuestra vida, repito, regresará. Son parte de esos
beneficios. Ahora, cuando amamos a Dios, otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es que entramos en obediencia, nos alineamos en obediencia a Dios. Ahora, esta palabra obediencia muchas veces la miramos como algo que hay que hacer porque si no vamos a recibir un castigo. Hay personas que ven la obediencia así, no hay que ser obedientes a Dios porque si no vamos a recibir un castigo. ¿Qué si este día lo miras de manera contraria? Es que si eres obediente a Dios vas a recibir un beneficio. Es el beneficio lo que perseguimos. Es decir, Dios dispone que nosotros nos alineemos a Él en obediencia, no para que evitemos un castigo. Nosotros no podemos ir por la vida evitando lo malo. Lo que tenemos es, si vamos a disfrutar de la vida, si vamos a hacerlo, lo que necesitamos es ir alineándonos para disfrutar de ella y de aquellas cosas que Dios desde antes ha establecido para nosotros. Porque Dios ha establecido lo bueno, esa es su voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros podamos disfrutar de una vida buena, agradable y perfecta. Esa es su voluntad. Que nosotros tomemos otros caminos, bueno, ya es otra cosa, pero ese no es el deseo de nuestro Dios. El deseo de nuestro Dios es que nosotros podamos disfrutar de esa vida abundante. Pero una de las cosas que nos dice es: sean obedientes. Obedientes no como para ganarse un premio, sino para entrar en el diseño, para entrar en el orden, para alinearnos aún a los planes eternos de nuestro Dios. Yo a veces lo comparo al cuerpo humano. Es como en nuestras funciones, en el cuerpo humano necesitamos aire para vivir. Así fuimos diseñados. Así que a cada instante nuestro organismo está recibiendo el oxígeno que necesita, aire está entrando. Y hay un órgano o hay órganos que están ocupándose de eso. Y por cierto, lo hacen independientemente de nuestra conciencia. Es decir, no tenemos que ser conscientes de eso para que lo hagan. Ahora mismo nuestros pulmones están haciendo su trabajo. Pero están haciendo su trabajo porque saben que el cuerpo necesita el aire, necesita el oxígeno. Bien, así que ellos se alinean a eso y son obedientes al diseño. ¿Qué pasa si eso ocurre con nosotros? Si nosotros, no porque nos sentimos bien o porque nos sentimos mal o porque sentimos culpa o porque no sentimos culpa, sino porque entendemos, si amo a Dios, eso me permite entonces disfrutar de esa vida que originalmente Él diseñó para mí, y mi obediencia no es evitar castigo, mi obediencia es recibir esa vida, como recibir el oxígeno para el cuerpo, es recibir eso que es la naturaleza de Dios misma en mí a través de eso que se llama obediencia. Ya es suficiente de pensar que necesitamos ser obedientes a Dios para evitar el infierno, y yo sé que existe, pero no es para eso que Dios nos dice que seamos obedientes. Es para que nosotros podamos entonces acercar el cielo a nuestra vida, para que como es en el cielo, así sea también en la tierra, para que así como Dios estableció un diseño emocional para nosotros, así sean nuestras emociones. Así como Él estableció en el cielo el diseño de nuestro cuerpo, así sea nuestro cuerpo. Que como Él diseñó para que sea nuestra manera de pensar, así también sea en la tierra nuestra manera de pensar. Pero eso pasa precisamente por esa pequeña acción que es obedecer al diseño del Señor. Y eso es amar a Dios, porque así lo dice Jesús. Jesús dice que si nosotros amamos a Dios, necesitamos demostrárselo en obediencia. Pero no en obediencia, repito, como un hijo que obedece a su padre, porque el padre le ofreció darle una pela si no obedece. Sino como aquel que dice: si obedeces, voy a darte un beneficio. El beneficio del diseño maravilloso que he creado para ti. Eso nos coloca también en la posición de confiar. Hemos hablado acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Es obediencia. Es confiar en que lo que Dios diseñó es bueno. Es bueno para nosotros. Dios nos diseñó y lo que dice la Escritura es que cuando Él nos vio dijo: es bueno en gran medida. Lo que hice estuvo bien. Todo nuestro sistema funciona perfectamente, funcionan bien.
No necesitan un cambio en su orden, no necesitan un cambio en su estructura. Funcionan bien. Ahora, el pecado puede haber afectado eso, una enfermedad. Es un desorden en el sistema, es un desorden en el diseño. Pero cuando venimos a Dios, ¿sabes qué fue? Creer que Dios puede volver nuestro cuerpo al sistema original, al diseño original y operarse algo que nosotros llamamos milagro. ¿Lo vemos? Vemos que el amor de Dios va mucho más allá que simplemente pensar en conceptos abstractos. Es en la vida misma. Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Qué beneficios nosotros vamos a recibir? Me encantan las frases de Jesús. Dice, ese es lo primero, el primer mandamiento. Dice, y el más importante, amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Con todo su corazón. ¿Sabes qué pasa cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón? Nuestras emociones comienzan a funcionar de acuerdo a lo que Dios estableció para ellas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es gozo, paz, paciencia, benignidad. Es decir, todas esas cosas que aún muchas de ellas tienen que ver con emociones, comienzan a ordenarse, comienzan a funcionar mejor. Comenzamos a ser personas más alegres. ¿Sabes por qué? Porque nos sentimos amados por Dios y porque nos sentimos privilegiados también al amar a nuestro Dios. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todo lo que hay dentro de nuestro ser. Pero también dice que necesitamos amarlo con nuestra alma. Piensa, todos nuestros pensamientos están dirigidos, o cuando todos nuestros pensamientos están dirigidos a Dios, o todos nuestros pensamientos que dirigimos a Dios pasan por el filtro de que amamos a Dios, nuestros pensamientos comienzan entonces a funcionar de una manera más elevada. ¿Por qué? Porque nos colocamos a pensar a la manera de Dios y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Dios bajó a través de Jesús para subirnos de nivel. Él bajó de nivel, pero para subirnos a nosotros de nivel, no para quedarse aquí, porque el mismo que bajó es el que subió. Él fue a buscarnos, Él no vino a quedarse, Él vino a llevarnos. Y eso ocurre primeramente en nuestro ser interior, queridos. La manera de pensar de un hijo de Dios debe ser una manera de pensar elevada. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo en aquello que hay virtud. Si hay algo digno de alabanza, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, en eso piensen. ¿Por qué? Porque el amor que está en nosotros comienza a influir sobre esas áreas de nuestra vida. ¿Cómo pensar mal si nos sabemos amados por aquel que creó todas las cosas, por aquel que no solamente formó todas las cosas, sino que nos formó a nosotros y viéndonos perdidos, aún envió a su propio Hijo a morir por nosotros? Nuestra manera de pensar tiene que ser distinta. Por eso el apóstol Pablo también dice en la carta a los romanos que necesitamos cambiar en nuestra manera de pensar, pero eso no significa repetir pensamientos diferentes, sino un cambio de mente. Y ese cambio de mente comienza cuando nosotros podemos decidir dentro de nosotros amar a Dios con toda nuestra alma. Y hay una versión que dice también que debe ser amado también con todas nuestras fuerzas. Es que aún nuestras acciones deben reflejar cuánto nosotros amamos a Dios. Y el resultado de nuestras acciones serán los que han sido ya establecidos por Dios en nuestras vidas. ¿Te has dado cuenta que eso es lo que llamamos fe? La fe es certeza, es convicción, es actuar con una convicción. No es pensar solamente con una convicción, es actuar. La fe sin obra es muerta, decía Santiago. Es actuar con una convicción. Pero ¿cuándo vamos a actuar con una convicción? Cuando nosotros nos sabemos amados por Dios y amamos a Dios con la intensidad que Jesús mismo nos está pidiendo y comprendiendo que eso es una ley. Es una ley. Quien ama a Dios está sujeto a una ley. Y por cierto, las leyes de Dios no cambian, permanecen. Son eternas porque se fundamentan en Él. Cuando baso mi vida en algo como el amor, que más allá que una palabra bonita es un principio. Porque la misma Escritura dice que el amor no es algo, el amor es alguien. Dios
Es amor, dice la Biblia. Dios es amor. Y cuando nosotros tomamos nuestras convicciones, tomamos nuestras acciones basado en esa ley que Jesús dice, esa es la ley, dice Jesús. ¿Creen que si ustedes pueden honrar a Dios, lo harán si lo aman? Porque aquella es la acción, pero esta es la ley. ¿Creen que ustedes pueden no hacerse dioses ajenos? Pueden hacerlo si establecen eso como una ley para ustedes. Incluso vamos a ver el segundo mandamiento que nos lleva entonces a lo siguiente que Jesús nos insta a hacer, que es aún amar a otras personas. Mira lo que dice. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que antes de ir al prójimo, lo que Jesús nos dice es que hay una medida para amar al prójimo. ¿Cuál es? El amor a nosotros. El amor a nosotros. Por eso voy a mencionar primero, ámate a ti mismo. Ámate a ti mismo. El amor no es egocentrismo, pero fuimos diseñados de esa manera y el mismo Jesús nos dice, debes amarte a ti mismo. Una de las cosas que implica amar es cuidar. Así que si nosotros nos amamos, una de las cosas que podemos disponer para disfrutar de la vida, porque por ahí comenzamos, para disfrutar de lo que tenemos, para disfrutar de esa maravillosa vida que Dios nos ha entregado, para disfrutar de propósito, para disfrutar de significado, aún para que nosotros podamos gozar de paz, de tranquilidad, que podamos ver las cosas con naturalidad y ver belleza en las cosas de la vida. Uno de los filtros por los que eso pasa es por eso. Hay una ley en esto y es necesitas amarte a ti mismo, porque no puedes amar a otros sin saber cuál es la medida del amor a ti, porque vas a amar a otro en la misma proporción, en la misma medida, ¿sí? Y eso es bastante interesante, porque muchas veces queremos amar a la gente, padres que quieren amar a sus hijos, pero por algunas razones del pasado sienten que no tienen que amarse a ellos mismos. Pero es que eso está unido, está ligado. Bien, eso que Jesús nos está enseñando. Así que si Dios te favorece con beneficios, por ejemplo, como de los que ya hemos hablado, cuídalos. Una forma de amarnos es cuidarnos. El apóstol Pablo dice, hablando del matrimonio, dice, si alguien está casado debe cuidar a su esposa como a sí mismo. Y dice, por cierto, cualquiera que se ama a sí misma, o cualquier persona que se ama a sí misma, no va entonces a golpear su cuerpo, no lo va a dañar, no le va a hacer daño, a menos que esté loco. Pero una persona en su sano juicio, lo que dice el apóstol Pablo es que procura cuidarse. Exacto, procura cuidarse. No lo vamos a meter solo dentro del contexto del matrimonio, sino que vámonos al contexto de la persona misma. ¿Sabes? Queremos disfrutar de la vida, necesitamos amarnos a nosotros mismos, valorar lo que Dios ha hecho en nosotros, cuidar lo que Dios ha hecho en nosotros, aún estimar de alto precio aquellas cosas que Dios nos ha entregado. Hay personas que les cuesta eso. Por ejemplo, a quienes les cuesta recibir elogios. ¿Se han dado cuenta que hay personas que les cuesta recibir elogios de otros? Por ejemplo, ay, mira, te queda bien esa ropa. No, esa ropa es una ropa vieja que tenía por la casa, pero bueno, la lavé. No, pero si se ve bien, punto. Pero le cuesta. Mira, esa tarea que realizaste, qué excelente te quedó. No, puedo quedar mejor. ¿Qué te parece si en lugar de hacerlo de esa manera, dices, si Dios está en mí y si alguien está viendo el valor de Dios en mi vida, ¿por qué no simplemente decir, gracias por notarlo, gracias por verlo? Es cierto, a pesar de que algunas veces nosotros mismos no nos hayamos dado cuenta, en lugar de evadir esas palabras amables de alguien, aceptarlas. No hay problema con eso. Hay excelentes padres, hay excelentes madres que ahora mismo nos están viendo. Hay excelentes profesionales que ahora mismo están con nosotros.
No hay ningún pecado, no hay nada de malo en que nosotros nos valoremos de la manera y en la medida en la que Dios mismo nos valora. Lo que el apóstol dice es que nosotros no tenemos que tener una estimación más allá, eso sí no, es decir, no es que debemos vernos mejor que nadie, pero sí asumirnos con el valor que tenemos y cuidar, por cierto, ese valor. Pablo decía, cuiden su cuerpo, cuiden el cuerpo, es el templo del Espíritu. Cuídenlo, es de alto precio. Si alguien tuviera que comprar una parte de nuestro cuerpo, ¿cuánto costaría eso? Así que dedicar buen tiempo para dormir, para comer, para descansar, para recrearnos, para salir y despejarnos, para parar un rato y tomar algún descanso, en fin, forma parte de amarnos a nosotros mismos. Por cierto, amarnos a nosotros mismos también va a implicar muchas veces separarnos de personas que no valoran lo que somos. Hay gente que nos acelera el corazón y no de amor, sino de miedo. ¿Conoces gente así? Esas personas que cuando están cerca de ti te aceleran, te hacen sentir como menos, te hacen sentir incómodo, te hacen sentir que algo está mal, te llaman por teléfono y te dicen, hey, quiero hablar contigo, y se te acelera el corazón porque parece que te va a regañar. Esa gente no está aportando para tu salud, no está aportando para esa vida abundante que Dios te ha entregado. Pero es un paréntesis, nada más. La mayoría de las personas están allí y nos aman. Pero aún para notarlo, necesitamos también amarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, confía en ti. Confía en lo que Dios ha hecho. Mira, si enfermas, puedes decirte a ti mismo, el diseño que Dios hizo en mí está preparado para sanarme. Porque un médico puede curar, pero solo Dios puede sanar. Pero ¿sabes a través de qué Dios nos sana? De nuestro propio cuerpo. Confía. Estás enfermo ahora mismo. Dile, Señor, gracias porque has diseñado un sistema en mí capaz de sacarme de esa enfermedad, y te daré gloria porque es obra de tus manos, es obra tuya. Esto que yo soy es obra de tus maravillosas manos y de tu maravillosa creación. Cada vez que la enfermedad quiera decirte, vas a morir de esto es que te vas a ir, de esto no vas a salir. Tú puedes decirle, Señor, gracias porque ya la salida tú me la diste. Porque aún antes de que yo fuera formado, ya tú colocaste dentro de mí un maravilloso sistema capaz de regresarme la salud. Hay algo dentro de mí que está batallando contra cualquier cosa que quiera atentar contra mi propia salud y mi propio cuerpo, pero eso no viene de mí, eso viene de ti, y te daré gloria y honra. ¿Sabes qué es interesante entonces? Que nosotros podamos disponernos cuidar de ese sistema, disponernos cuidar de nuestro cuerpo, disponernos cuidar como Dios lo pide que nosotros lo hagamos. Pero es que no solamente hemos recibido el beneficio de un cuerpo, sino aún en nuestro ser interior hemos recibido beneficio. Qué importante es que nosotros podamos valorar eso. Que podamos valorar, por ejemplo, nuestras emociones y decir, Señor, tú no me hiciste para que yo ande estresado. A veces me encuentro allí, estresado por alguna situación. Pero me he dispuesto parar y decir, Señor, tú me diseñaste para que yo tenga calma, para que tenga paz. Tú me diseñaste y aún pusiste a tu espíritu en mí para que yo sea paciente y para que disfrute de la vida, no para que la vida me atropelle. ¿Y qué cree que pase la próxima vez? Ante alguna situación determinada. Vuelvo a sentirme acelerado, pero si vuelvo entonces a decirme tal cosa, estoy cuidando ese tesoro que Dios me dio. Mis pasos dejo, dijo Jesús.
Les doy mi paz y no como se las da el mundo. Es una paz que permanece, es un tesoro que Dios ha plantado en ti. Dios no te ha dado paz para que en las noches te despiertes como si Dios no existiera. Dios no nos ha colmado de su gozo para que nosotros entonces, ante las palabras de cualquier persona o ante cualquier situación, nosotros entonces nos sintamos amargados, resentidos. No, Dios plantó gozo en nosotros para que podamos disfrutar, y es un tesoro, y una manera de amarnos es cuidar aquello valioso que Dios ha colocado en nuestras vidas. Y por cierto, dice Jesús que el ladrón viene para hurtar, matar y para destruir. Satanás quiere robarse eso. Satanás quiere despertarnos en la noche o aprovechar que nos despertamos en la noche para hacernos dudar de eso. Nos despierta en las noches para hacernos creer que nosotros tenemos que estar preocupados porque dentro de una semana los muchachos van a clase. Y esa noche pretende robarse tu paz, pero ese es un buen momento para cuidar de ti mismo y decirle: Señor, confío en tu palabra que dice que en paz me acostaré, que así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Yo no sé qué pasará la próxima vez que tenga que llevar a los muchachos al colegio, puede decir un padre. Y la verdad es que Dios, tú has estado con nosotros porque tu favor está sobre nuestras vidas y nada será diferente. Aunque no conozco mi futuro, conozco al Dios de mi futuro. Conozco al Dios que estará allí porque es un Dios eterno. ¿Sabes qué es eso? Cuidarnos aún emocionalmente. Y de esta manera nos estamos amando. Vivir con más paciencia. Vivir con menos culpa. Exponernos menos a situaciones estresantes. Es una manera de amarnos y de cuidarnos. ¿Qué si nos preguntamos en este momento? ¿Qué formas prácticas nosotros podemos aplicar en estos días que vienen para nosotros demostrar primeramente que amamos a Dios, pero también que nos amamos a nosotros mismos? ¿Qué si pensamos en esto? Mira, a todo lo que uno ve se le ha asignado un valor. El aire no nos lo venden porque, bueno, se les ha hecho un poco complicado. Pero ahora nos venden hasta el agua. Eso significa que a todo se le ha asignado un valor. Muchas personas viven atemorizadas por eso, preguntándose, por ejemplo, ¿tendré para pagarlo? O si pago esto, ¿qué va a pasar si me hace falta esto otro? Vive confiado, y eso es lo que tenemos hoy. Vive confiado. Primeramente en Dios. Y que lo que haga falta para ti, ya Dios lo ha provisto, porque en Él estás completo. Querido, esto es muy profundo. A veces creemos que esto es una idea suelta y de motivación en nuestros pensamientos. No. Es que cualquier cosa que el ser humano necesita para vivir, para suplir una necesidad, ya fue creada desde la eternidad y hasta la eternidad, y no falta ni una sola cosa para eso. Que no lo tengas en tus manos no significa que no exista. Y si eso se trata del futuro, tú puedes decirle: Señor, confío en que eso estará allí. Y punto. Jesús lo decía de esta manera: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como diciendo, dame la confianza de que el pan que necesite cada día de mi vida lo recibiré de ti. Ese es nuestro maná. Es nuestro maná. Entonces les decía, ¿qué te parece si nuestra manera de pensar en relación a eso fuera esta? Si puedo pagarlo, entonces puedo comprarlo. Y punto.
no importa cuánto valga, porque no somos esclavos del dinero, porque el dinero tiene que ser nuestro esclavo, no nuestro Señor, porque Jesús mismo dijo, no pueden servir a dos señores, no puede servir a Dios y a las riquezas. O es Dios nuestro Dios y amamos a Dios, o es la riqueza nuestro Dios y amamos la riqueza. Y el amor al dinero, dice la Biblia, es la raíz de todo mal. Cuidarnos es una forma de amarnos. Y finalmente, dice Jesús, amen a otras personas. ¿Cómo se aman a ustedes mismos? Así que si una forma de amarnos a nosotros es cuidarnos y vamos a amar a otros como nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo deberíamos amarlos? Cuidándolos. Cuidándolos. En este caso, ¿qué te parece si le decimos, Señor, ayúdame para cuidar a otros y para amar a otros, cuidando tu diseño en ellos? Ninguna palabra corrompida, Señor, va a salir de mi boca que vaya en contra de tu diseño en su vida, porque eso dañaría su vida y sería una forma de no amarles. Sino al contrario, Señor, puedo decir, ayúdame para que mis palabras puedan estar alineadas al diseño que tú has formado en él o en ella, de tal manera que sea para edificar y no para destruir. Y es una manera de amarlos y es una manera de cuidarlos. Un padre que ama a su hijo o a su hija, entonces usará sus palabras para que el diseño de Dios siga formándose en la vida de ese pequeño, en la vida de esa pequeña, y no para destruirlo. Una manera de cuidar es también entonces mantener a esas personas alineadas a la fuente de la cual han recibido la vida. Un padre, una mamá, un esposo, una esposa, un abuelo, una abuela que ama a sus seres queridos, aún un amigo, porque Jesús dice, nadie tiene más amor que aquel que es capaz de dar su vida por un amigo. Entonces, cuando nosotros disponemos a amar a alguien, podemos decirle, Señor, ayúdame para con mi manera de ser, mi manera de pensar, con mi manera de hablar, yo pueda entonces cuidarles, cuidar tu diseño, cuidar la fuente, que yo no sea un obstáculo. Jesús decía, hay de aquellos que se presentan como un obstáculo, porque mejor les sería amarrarse una piedra de molino y lanzarse al mar. Le iría mejor si es que hacen tropezar para que alguien no se acerque a Dios. Podemos decir una manera de amar a nuestros amigos, a nuestra familia, aún a la gente que nos rodea, a gente que a veces ni siquiera conocemos, es cuidar de que ellos puedan tener a través aún de nosotros y de nuestro ejemplo una buena comunión, una buena relación con Dios. Otra forma que tienes para amar como a ti mismo a otras personas es tratarles con el alto valor que Dios les ha designado. Porque alguien se comporte de una determinada forma no significa que ese alguien no tiene el valor designado por Dios. Yo puedo tomar un aparato de alto valor y usarlo para usos viles, y eso no significa que el aparato sea entonces de menos valor. A veces Satanás engaña a las personas en la mente, y es probable que haya engañado a una mujer y la haya llevado por el camino de la prostitución. Eso no significa que esa mujer no tenga valor, porque tiene el valor que Dios le ha designado. Aunque su camino está torcido en este momento y aunque lo que está haciendo con su vida no es lo mejor, necesita ser tratada con el respeto, la honra y el valor que Dios le ha dado, porque es una manera de amarla y es una manera de cuidarla. No importa si un hombre ha tomado el camino de las drogas, el camino de un hábito que está destruyendo su vida. Esa persona, así tal cual está, ha recibido un alto valor de parte de Dios, porque la Biblia nos enseña y nos dice esto. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. El amor de Dios está sobre la vida de esa persona.
El diseño de Dios, ¿crees que sus riñones no funcionan como funcionan los de los demás? ¿Crees que el diseño de Dios para él es diferente? No lo es. Dios puso una persona allí de alto valor, no solamente en su aspecto externo, sino en su ser interior. Porque derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice la Escritura. Por eso, una manera de amar a la gente es aplicar la regla de oro que Jesús también nos enseñó. Y lo que nos dijo fue esto: cualquier cosa que ustedes quieran que otros hagan por ustedes, háganlo primero ustedes con ellos. ¿Quieres ser tratado con respeto? Entonces trata a cada persona con respeto. ¿Quieres que otras personas hablen bien de ti? Habla bien de la gente que te rodea. Y es una manera de amar. Porque a veces cuando Jesús decía, o a veces uno interpreta las palabras de Jesús cuando decía, amen aún a sus enemigos, parece que amar a otros es simplemente buscarlo y darles un abrazo, darles la mano. Y entonces como que la cosa no va por allí. Jesús dijo, no, trátalo como tú quisieras ser tratado. Porque la medida del amor a otros es el amor a ti mismo. Pero yo digo, pero la medida del amor a ti mismo debe ser el amor de Dios en ti. ¿Qué va a comenzar a ocurrir? Que nuestra vida comienza a disfrutarse más. Porque en el perfecto amor no hay temor. Disfrutaremos de más paz, de más calma, de mejores relaciones, de más salud, de días más prósperos, solo por tomar en cuenta una ley, la ley del amor. Porque repito, el amor no son mariposas en el estómago solamente, es una ley eterna que rige la creación, que por cierto está unida a otras leyes. Cuando yo fundamento en el amor, hay otras leyes. Por ejemplo, la ley de la retribución. Comienzo a recibir. Porque son leyes que están adicionadas a esto. ¿Sí? Y podemos entonces confiar en que la paz de Dios gobernará nuestra vida. Que la calma tomará nuestro ser. Que la confianza guiará nuestros pasos. Que la fe será nuestra bandera. Y que nuestro Dios será el faro en nuestras vidas. Ese es el poder del amor. ¿Qué les parece si tomamos un momento para orar? Quizás alguien ahora mismo dice, ¿y qué pasa si he atravesado una situación difícil? Si alguien me ha enseñado de mala manera a no amar, a odiar o a no perdonar. Pues a lo que tenemos es a esto. Fija tus ojos en Cristo. Como dice la canción. Están llenos de gracia y amor. Y lo terrenal, dice la canción, lo que te rodea, lo que haya sucedido antes, no tendrá ningún valor. A la luz de esta nueva verdad que Dios ha plantado en tu corazón, su amor está en ti. Padre, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que nos das para meditar en tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, una vez más tú nos recuerdas el alto valor que tenemos para ti. Pero también, Señor, la posibilidad que tenemos de amarte. Es un honor hacerlo, Señor. Perdónanos si a veces no sabemos cómo expresarlo, pero hoy te afirmamos que te amamos con todo nuestro ser. Y ayúdanos, Señor, para hacerlo con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestras fuerzas. Ayúdanos también, Señor, para ver tu obra en nosotros, para ver tu presencia en nosotros, tu aliento de vida en nosotros y amarnos como tú nos amas. Y de esa manera también poder amar a otras personas.
Padre, si alguna persona batalla ahora mismo con algún pensamiento, con alguna emoción que lo mantiene quizás atrapado en ansiedad, en preocupaciones, en tensiones, que ahora mismo, Señor, el Espíritu Santo tuyo y la verdad que ha sido expuesta puedan traer libertad a su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Que abra sus ojos para darse cuenta que la vida en Cristo es más abundante, que esa vida que ha recibido es para disfrutarla, no para estar pendiendo de la ansiedad, del temor y de la preocupación. Que esta vida que tú nos has entregado es para poder aún compartirla sin el miedo de que sea arrebatada o robada por alguien más, porque estamos en la palma de tu mano y nadie puede ya apartarnos del amor que hemos recibido de ti. Enséñanos a amar, Señor, como solo tú lo haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, espero que podamos seguir meditando en formas prácticas de cómo hacer esto en nuestras vidas, cómo enseñar esto a nuestra familia, cómo enseñar esto y compartir esto con amigos, esto que habla Jesús. Pero si aún hoy hay alguna persona que nos ha visitado aquí en nuestro sitio por primera vez, o has estado antes, pero hoy quieres entregar tu vida al Señor y gozar, disfrutar del amor eterno suyo, yo quiero entonces pedirte que hagas conmigo una oración. Es más, si hay alguien que dice, yo quiero reconciliar mi vida con Dios, quiero acercarme, quiero restablecer el vínculo, haz conmigo una corta oración. Dile así: querido Dios, gracias. Primeramente por tu amor. Dile gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por la vida que me has entregado, que me has dado. Dile perdóname, perdona mis faltas, perdona mis errores, perdona mis pecados. Pero dame, Señor, esa confianza y la seguridad de que ahora soy un hijo o una hija tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Dile gracias. Amén y amén. Si has hecho esta oración, nos encantará saberlo. Estamos felices de saber que has hecho tal cosa. Porque ahora eres parte de la más maravillosa familia que existe, que es la familia de Dios. Así que acá en las Buenas Nuevas de Caudare estamos también encantados de saber de ti. Déjanoslo saber a través de un correo, envíanos un mensaje de texto, llámanos por teléfono. En fin, queremos saber de ti. No dejes de visitar nuestro sitio, no dejes de estar con nosotros. Y por supuesto, oro para que el Señor te siga guiando y puedas disfrutar de esta vida nueva que ahora recibes de Él. A toda la iglesia quiero también agradecer al Señor por sus vidas. Queridos hermanos, vayamos adelante, no importa lo que se presente, el amor de Dios está sobre nosotros. En toda situación o circunstancia, confía. Y si hoy has traído tus diezmos, tus ofrendas y quieres traerlos al Señor, quieres de esta manera honrarlo, entonces permíteme también hacer una oración junto a ti. Padre, gracias por este tiempo maravilloso en el que también podemos disponer, traer de eso que recibimos de ti de antemano. Queremos traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, honrarte con eso y pedirte, Señor, que nos des la seguridad siempre de que en ti nada nos va a faltar. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Estén pendientes, querida iglesia, buenas noticias vienen para ustedes, buenas noticias vienen para la iglesia. Dios está con nosotros, Él es nuestro Emmanuel. Un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.